Entrenamiento de sonrisas. Cada vez paso más tiempo encerrada en el baño de mi cuarto. Mi madre a menudo piensa que estoy llorando, pero se equivoca. No siempre lloro. A veces también me encierro para ensayar mi sonrisa. Estiro y encojo los labios. Mi boca es una ventosa. Pienso que mis dientes son más grandes de la cuenta, pero intuyo que algún día eso será aún más una cualidad que un defecto. Están torcidos, aún no empiezo la ortodoncia. Y el de adelante, justo el de adelante, se me despicó de tanto morderme las uñas. Eso, por supuesto, no se lo he contado a nadie. La verdad es que no me importa demasiado. Igual de lejos ni se nota. Aunque me temo que pronto alguien querrá acercarse lo suficiente y entonces comenzará a notarlo y a mí a importarme. Por ahora, cuando me preguntan, digo que fue por morder un bombombón. ¿Quién los manda a hacer dulces tan duros como piedras? La odontóloga me pidió el otro día que le mostrara las manos y no se creyó mucho mi versión. Igual dijo que podría hacerme una resina, que dejara de masticar los dulces. Es más, que dejara de comerlos, que ya tenía un diente despicado, 2 caries y que además estaba a punto de entrar en una edad en la que las calorías no perdonan. Lo de las calorías me dejó pensando. Las sesiones frente a los espejos se han extendido hasta los recreos del colegio, pero allá no ensayamos risas. Mis compañeras dicen que hay otras cosas más importantes que reírse. Cosas como, por ejemplo, medirse con 1 metro el tamaño de la cintura y de las tetas, examinarse la forma y el color de los pezones, admirar la belleza de las costillas y las clavículas asumadas. Todo un caldo de cultivo para la anorexia. En los recreos comemos solo manzana y galletas integrales. Tomamos agua como si se fuera a acabar. Criticamos a las que comen pasteles y chocolates. Son unas grasosas. Y las grasosas no las quiere sino la mamá. A las grasosas no las quiere sino la mamá. Nosotras, en cambio, estamos listas para que nos quieran otras personas. Queremos ser populares, queremos ser deseadas. Nos costaría tiempo entender que el que se enamora de una cintura estrecha saldrá corriendo apenas vea otra mejor. Y cinturas mejores hay por todas partes. Ese es el problema de poner el amor en un punto tan concreto. Vuelvo a concentrarme en mi entrenamiento, porque a falta de tetas y cintura, necesito tener algo que agrada a los demás, algo que se superponga a las facciones tristes de mi cara. No vaya a ser que me tilden de huérfana o de depresiva. Tengo que concentrarme, además en sacar buenas notas. Si empezara a perder materias, no faltaría el que diga que no he podido superar la muerte de mi padre, que soy floja para afrontar los embates de la vida. Se me ocurre que la sonrisa sigue siendo una buena estrategia. Por lo menos puedo controlarla, usarla cuando quiera y donde quiera. Con un poco más de esmero llegará a ser perfecta. De eso estoy segura. Estiro, encojo, estiro, encojo. Me parece que tengo los labios demasiado delgados y a menudo están llenos de grietas y cueritos levantados que ni la vaselina ni la manteca de cacao logran aplacar. Se tensan con cada estiramiento y me duelen. Debería pedirle a mi madre que me compre algo más potente. Tengo la sensación de que los labios me van a molestar toda la vida. Se descaman por el frío y por el calor, por los limones y por el agua del mar, por el minicigüí y por la Coca-Cola. También por pasarme tanto la lengua alrededor de ellos. Mi propia saliva es mi enemiga. Me angustia mucho saber qué pasará cuando alguien me bese. Si quiero perfeccionar mi sonrisa, tengo que sobrepasar todas esas cosas, ignorar el dolor que me generan los labios. A fin de cuentas, ya sé que el dolor es algo a lo que uno termina por acostumbrarse. Además, descubro que cuando estiro los labios al máximo de mi capacidad, me salen unos hoyuelos que me encantan, al igual que las pequeñas arrugas de alrededor de los ojos, patas de gallina. Las llama la mamá y lucha contra ellas a punta de cremas costosas. Yo me quedo varios segundos con la sonrisa congelada frente al espejo, quieta como una estatua, mirándolas fijamente en el espejo con el fin de analizarlas. Y sí, estoy de acuerdo con la mamá. Se parecen a las patas de mis gallinas. Por ahora, me gustan porque le dan mayor expresividad a mi sonrisa
y porque cuando dejo de reír desaparecen. Pero sospecho que en unos años, cuando se queden fijas alrededor de los ojos, dejarán de gustarme tanto. Para ese entonces, espero que la mamá haya descubierto la mejor crema para disimularlas. Ja, ja, ja. Ya me atreví a ponerle sonido. Pasé de la sonrisa a la risa y de la risa a la carcajada. Todo va viento en popa. Me concentro en la carcajada. Descubrí que es más creíble cuando la acompaño con movimientos bruscos en todo el cuerpo. Podría tirarme al suelo si quisiera, pero mi baño no es muy amplio. Tendré que ensayar en el vestir de la mamá, que tiene un espejo inmenso y un área en la que cabría mi cuerpo perfectamente estirado en plena convulsión. Pasan los días y noto que cada vez me cojo más confianza y me carcajeo más duro. La gente comienza a identificarme con eso. Dicen que mi risa es contagiosa. Y es verdad, cada vez me sale más fácil, más natural y termina por pegársele a todo el mundo. Creo que me estoy volviendo una compañía apetecible. Una artista de la risa. Siempre tengo a alguien dispuesto a sentarse a mi lado. Me parece que a la gente le gusta que la hagan reír. Le gusta ver a los demás contentos. Todos podrían lograrlo si ensayaran tanto como yo. Les llevo kilómetros. Engaño también que cuando tengo que exponer, salgo al frente de la clase riéndome a carcajadas. Así me esté muriendo de los nervios. Y cuando van a ponerme una inyección, todas las enfermeras se quedan mirándome por el mismo motivo. No dejo de reírme ni cuando me agarro con mis hermanos. Antes nos peleábamos a golpes, pero ya no hay caso, ya no puedo ganarles. De un momento a otro se volvieron más grandes y más pesados que yo. Podrían aplastarme con un dedo si quisieran. Además, creo que la risita de burla es una mejor arma. Siento que les revuelca más las tripas, que los descoloca. De seguir así, creo que algún día voy a olvidar las razones por las cuales empecé a reírme. Olvidaré que estuve triste por esa manía de imponerme lo contrario. Este mes en el colegio me gané el premio a la risa más contagiosa. Voy a empeñarme en conservarlo durante todo el bachillerato y que cuando me gradúe en el anuario sea reconocida como la más risueña del colegio. Solo hasta entonces estaré segura de que mi actuación fue perfecta, de que nadie conoció mi verdadera cara. Lo único que les digo es que no se fíen mucho de los que se mantienen riendo. Puede ser que estén expresando justamente lo contrario. Se los digo yo mientras escribo esto con una sonrisa en los labios. Demasiado tarde. Mi propio hermano me robó. Me di cuenta porque estaba buscando una cadena de oro que quería ponerme y no pude encontrarla. Primero pensé que la había perdido, porque por alguna razón yo siempre pierdo mis cosas, pero luego recordé haberla visto dentro del joyero hacía pocos días. Por lo tanto, sospeché de Catalina. Mala costumbre sospechar siempre de la empleada del servicio, pero es que si uno pudiera elegir al ladrón, siempre preferiría que fuera cualquier persona en el mundo, menos tu hermano. No se roba a los hermanos, pero el mío lo hizo. Un día, merodeando la biblioteca del cuarto de los trillizos, vi una boleta de una casa de empeño y en la descripción del artículo decía cadena de oro, nada más. Para mí no era una simple cadena de oro. Me la había regalado mi padre cuando hice la primera comunión y tras su inesperada muerte pasó a convertirse de manera oficial en su último regalo. Yo casi nunca me la ponía del miedo que me daba perderla y ahora la había perdido. O lo que es peor, Pablo me la había robado. Lo primero que pensé cuando vi la boleta de la casa de empeño fue en enfrentarlo, pero cuando llegó del colegio no fui capaz. Desde hacía un tiempo se había vuelto imposible hablar con él. Se ponía agresivo si alguien le llevaba la contraria y siempre encontraba la forma de herirnos a punta de palabras que se quedaban resonando en nuestras cabezas como una campana. Después pensé en contarle a la mamá, pero tampoco lo hice. Ni a mi hermano mayor, ni a mis tíos, ni a mis amigos, ni a nadie. Hay cosas difíciles de contar, porque contarlas supone que uno ya las ha aceptado,
y yo aún no aceptaba que mi hermano era un adicto. Me tomaría tiempo aceptarlo. Cuando uno no quiere abordar un tema, a menudo busca excusas para no hacerlo. Y es fácil encontrarlas si uno busca bien. Mientras más días pasaban, menos valor tenía para hacerlo, hasta que me convencí a mí misma de que tal vez no valía la pena. Al fin de cuentas, era una simple cadena de oro y yo solo quería cerrar los ojos para no ver lo que había detrás del robo de ella. Para ese entonces, los problemas de mi hermano con las drogas eran evidentes, pero nadie los veía. Todos teníamos los ojos cerrados, porque ese es el tipo de cosas que les pasan a otras familias, no a la de uno. Eso pasa en todos los barrios, a otra gente, no a uno. Confieso que a veces era difícil. Mis hermanos, por su condición de trillizos, eran muy recordados, así que cada vez que me encontraba a alguien en la calle, a menudo preguntaba por ellos y yo siempre respondía que estaba muy bien y cambiaba de tema. Hay que ver lo hábil que era para desviar rápidamente la atención del otro. Después de la cadena de oro, se me perdieron más cosas. Supongo que todos en la casa se nos perdieron, pero nunca hablamos de eso hasta que fue muy tarde, demasiado tarde. Rojo. Si el rojo fuera una persona en vez de un color, esa persona sería Tomás, mi hermano. Es más rojo que el mismo rojo. Nació rojo y rojo se quedó, de tanto pelear con los otros dos trellizos por un espacio en la barriga de la mamá. Cuando abrió los ojos por primera vez, los tenía rojos como un atardecer de julio. Luego empezó a crecerle el pelo y era rojo, igual que las cejas y las pestañas y todos los pelitos del cuerpo. Su piel pálida pronto empezó a salpicarse con pecas rojizas y a quemarse con los rayos del sol. Así que siempre usa gorras rojas. Se pone aún más rojo. Perdón. Se pone aún más rojo cuando se enoja y también cuando se agita. Se pone rojo cuando ríe a carcajadas y cuando lanza alaridos, cuando siente vergüenza y cuando se enferma, cuando está triste y cuando está alegre, cuando tiene calor y cuando le da frío. No conoce otro color, en realidad, tal vez por eso siempre viste de rojo. Todos nos cansamos de regalarle ropa de otros colores porque nunca se la pone y ahora solo le regalamos cosas rojas. Sin importar la ocasión, Tomás siempre va de camisa roja, chaqueta roja, gorra roja, zapatos rojos y gafas rojas. Ya nos rendimos y lo aceptamos así. No se le puede pedir a un color que deje de serlo. Su gata también es roja y se llama Sriracha. Se aman porque entre rojos se entienden. Cuando ella se queda dormida en su cama, él duerme en el suelo para no desacomodarla. También tiene una lora que se llama Jenny. Por las mañanas vuela hasta el cuarto y se posa en la cabecera de su cama a esperar que su rojizo humano se despierte y le dé un pedazo de banano y un puñado de cacahuetes. Luego se va volando a pasar el día entre los árboles de guayabas. Todos los animales lo aman. Las gallinas atienden su llamado y el gallo, que picotea a todo el mundo, se acerca a comer de su mano. El perro le volea la cola y cuando camina entre los potreros, las vacas se acercan para que las acaricie. Basta con que grite el nombre de la lora para que aparezca volando y se pose sobre su hombro. Mientras él protesta porque tiene las uñas muy largas y le lastima la piel que es muy delicada. Pero Nancy es capaz de quitarla de su hombro y por eso se mantiene lleno de rasgaduras que antes de sanarse son lastimadas con otras nuevas. Todas sus camisas están llenas de rotos a la altura del hombro. De una persona roja se puede esperar cualquier cosa, por eso sospechamos que puede hablar con los animales o que haya detenido el tiempo para no tener que crecer. Crecer sería impropio de un rojo. Hasta ahora nadie ha visto un rojo adulto. Es tan listo que se las ingenió para tenernos a todos derretidos a sus pies. No se le puede llevar la contraria a un rojo.
Son tan bellos sus ojos encendidos que nadie quiere sabotearlos. Es tan pura su alma como solo puede ser pura el alma de los animales y los niños. Con solo batir sus pestañas rojas y esbozar su sonrisa, hace realidad todos sus deseos. Siempre fue el favorito de Catalina, y a mí me daban celos cuando ella se quedaba cantándole al pie de su cama en vez de hacerlo en la mía. Hasta que entendí que hay almas tan luminosamente rojas que es imposible competirles. La de Tomás es una de ellas. Cuando murió nuestro padre, Tomás se puso más rojo que todos los rojos del mundo juntos. Hasta el color original se puso celoso. Entonces, para bajarle al tono, le regalamos una perra colorada que se llamaba Lupita. Sospecho que fue ella la que le enseñó el lenguaje de los animales. Había que verlos juntos. Eran dos manchas rojas en su mundo propio. Dos espíritus con el color y la energía del fuego. Dos seres etéreos tan impropios de esta tierra que construyeron un planeta rojizo al margen de las cosas malas y mundanas. Un planeta intocado por la corrosión de este mundo. Y allí se resguardaron y levantaron murallas. Allí detuvieron el tiempo y se quedaron para siempre. Dos chispas fugaces encerradas en cuerpos cuya piel no alcanza a cubrir lo luminoso que llevan dentro. Con el paso del tiempo, los demás hermanos fuimos creciendo porque hay que ser rojo para no tener que hacerlo. Cada uno buscó su propio refugio, igual que un conejo buscaría el suyo. Santi se resguardó en la pintura hasta que se hizo médico. David en el arte y la fotografía. Pablo en las drogas. Yo en los libros. Tomás, por su parte, se quedó en su mundo propio. No sé si no pudimos o no quisimos rescatarlo, y por eso su alma roja y noble se quedó intacta como la de un niño. David. Vive en una nube. No tiene puerta de entrada. Vive arriba, muy arriba, en un lugar al cual no llegan las palabras. Vive rodeado de colores que ni siquiera han sido inventados. Parece que solo sus ojos pueden verlos y sus manos pintarlos. Después los captura con el lente de su cámara, los imprime y los convierte en cuadros que van a dar a las paredes de las casas. Los demás los miramos hasta que los ojos se nos saturan y la mente se cansa de encontrar significados. Lo que ocurra primero. Vive en una nube, pierde todas sus cosas. A veces no sabe ni dónde está parado. Cuando baja de la nube, lo hace como la lluvia que se derrama sobre el campo. Abarca mucho, pero no se queda en ninguna parte. Solo lo justo para saciar la sed de los árboles. Se escapa entre los dedos y se desborda si llega a acumularse. No existe un recipiente que lo contenga. Se evapora para volver a las nubes a inventar mundos de colores por los cuales pasear sus tormentos. Vive en una nube, siempre llega tarde a todas partes, o no llega porque confunde un día con otro. Jamás se pone reloj y tiene la mala costumbre de no consultar el calendario. Ni siquiera tiene un teléfono móvil donde llamarlo, y es de los que solo revisa el email cuando espera algo importante, o muy de vez en cuando, si es que se acuerda. Supongo que su trillizo se había matado mucho después de enterrarlo. Supo que su trillizo se había matado mucho después de enterrarlo. Para él, la palabra mañana solo existe en el diccionario, y el futuro es un lugar al cual se llega de manera improvisada, si es que se llega. No planea nada, no distingue entre causas y consecuencias. Se pregunta si el tiempo pasa porque ve crecer los árboles, o si los árboles crecen porque el tiempo pasa. Así son todas sus preguntas. Tal vez por eso nunca haya respuestas. Sabe que una palma mediana equivale a 4 años y que un semestre es un ramito de romero. Siembra árboles como quien siembra años, pero no cosecha nada. A duras penas conserva las semillas por si acaso y solo acaso hubiera un mañana. Él. Le digo él
porque preferiría no pronunciar su nombre. Él fue el libro que no terminé de leer, la historia sin final feliz que no habría querido que me contaran. Me empeñé tanto en borrar su recuerdo que ahora me cuesta traerlo a la memoria. Un día él era un niño amoroso e inquieto y al siguiente era todo un extraño con el que no paraba de pelear. Varias veces al final de esas discusiones le dije: vas a acabar muerto en una cuneta de la carretera. Yo sabía entonces que las historias de drogadictos, salvo ligeras variaciones, son todas iguales. Así fue con mi tío Javier. Por él, la mamá, cuando estaba en casa de la abuela, no soltaba el bolso ni para entrar al baño. Al final, después de tantas salidas y entradas a rehabilitación, después de unir y desunir a la familia, después de que todos perdieran la esperanza, terminó hecho un indigente. Cada vez que veía a uno tirado en la acera, abría la ventanilla del carro y le escrutaba con minuciosidad los rasgos. Me parecía ver la cara de Javier en todos esos bultos sin forma desparramados sobre la acera. La indigencia no respeta a nadie. Un día oí a mi abuela hablando por teléfono con una amiga. Le contó que no había vuelto al cine porque la última vez que lo hizo, pusieron unas campañas locales sobre la drogadicción antes de la película. En esas imágenes, Javier aparecía tirado en la calle consumiendo quién sabe qué droga. Mi abuela tuvo que salirse del cine y meterse entre el baño a vomitar. Allí se quedó encerrada llorando las 2 horas que duró la proyección. Nunca le conté a nadie esa historia. Me impresionó tanto que de manera obsesiva seguí buscando a Javier en todos los indigentes que veía al otro lado de la ventanilla del carro. Me di cuenta de que en todos lo veía porque al final terminan pareciéndose los unos a los otros. La flacura extrema, el olor a rancio y esa suciedad que no se quita metiendo la ropa en la lavadora porque ya la llevan adherida a la piel como si fuera un tatuaje. La cara adquiere forma de triángulo, una figura geométrica plana, incapaz de expresar ninguna emoción que no sea el aburrimiento. El pelo enmarañado y la ausencia de varios o todos los dientes. Y como no tienen dientes, los labios se adelgazan. Apenas una línea recta que termina olvidando cómo curvarse en una sonrisa. Sonreír ya no es para ellos. Han perdido uno de los pocos rasgos que los hacen humanos. No obstante, tampoco llegan a ser animales. Ningún animal se esfuerza en infligirse daño. Ninguno se degrada con tanta hazaña, ni uno solo. La saliva la tienen espesa, la boca se les contrae. Un punto insignificante al cual algo tan natural como comer pronto le parecerá una actividad extraña, algo ajeno a la condición que han adquirido. ¿Cuál es su condición? Ellos no lo saben. Yo tampoco. Parecen sombras sobre el pavimento. Las demás personas los pisan cuando caminan porque no pueden verlos. O mejor, no quieren hacerlo. Es demasiado incómodo. Hay que pasar de largo e imaginar que son tan solo sombras que pueden pisarse sin consecuencias. Hay que limpiar después la suela de los zapatos, desprender las migajas de sociedad que se han incrustado en ellos, embolatar el olor a rancio con perfumes costosos. No sé si son muertos que aún viven o vivos que ya están muertos. Pero saber eso no es importante. No hay ninguna diferencia entre lo uno y lo otro. Miran las cosas sin verlas, con sus miradas llenas de nada, reflejando el desconcierto de tener que consumir para seguir viviendo a sabiendas de que lo que consumen los está matando. A Javier le dieron todas las enfermedades posibles, lo apuñalaron, lo golpearon, tuvo sobredosis, pero no se moría. Recuerdo que cuando mataron a mi padre, yo no hacía sino preguntarme por qué Javier había bordeado la muerte durante toda su existencia y a mi padre le había bastado solo un balazo para irse, uno nada más. Javier murió hace poco, rozando los 70. Murió de viejo en una pensión de mala muerte. No hubo funeral, nadie quiso acompañarlo. Una sombra menos para pisar en la acera, un muerto de verdad. Todos en la familia respiraron tranquilos cuando se enteraron de la noticia. No sé dónde está enterrado o si acaso lo cremaron.
Antes de que lo expulsaran del colegio por poner explosivos en el baño, mi hermano se ganó siempre el premio a mejor lector. Un día era un niño que devoraba libros y al siguiente sacaba dinero de las billeteras de todos. Un día era un niño que hacía gala de sus chistes sarcásticos y al siguiente tomaba mi carro sin permiso y lo devolvía hecho añicos. Un día era un buen deportista y al día siguiente no podía pararse de la cama sin que le fallaran las piernas. Un día era un niño tan guapo que hizo varias campañas publicitarias y el siguiente estaba tan desfigurado que me costó reconocerlo. Antes de rendirme, cuando aún pensaba que enfrentarlo serviría de algo, le dije lo de la cuneta porque prefería verlo muerto antes que tirado en la calle como un perro hambriento de esos que todos patean cuando se acerca a pedir comida. Había estado el fin de semana fuera de casa y al llegar no encontré ni un solo plato limpio. Las sartenes quemadas, el mesón lleno de restos de comida descompuesta, la leche derramada en el suelo, la basura a rebosar. Peleamos. Aún recuerdo sus gestos exagerados, su rostro tenso, su boca haciendo movimientos extraños como si los dientes no le cupieran dentro de ella y tuviera que hacer un enorme esfuerzo por acomodarlos. Pero lo que más recuerdo es su mirada porque en algún momento de la pelea nuestros ojos se encontraron y supe que él ya no era él. No sabía quién era ese extraño que me desafiaba con los ojos tan quietos y brotados que parecían a punto de salir como un par de balazos. Siento náuseas cada vez que evoco esa mirada. Creo que nunca nadie me había mirado así. Espero que nadie vuelva a hacerlo. Me miraba con odio, con un desprecio tan grande que aún siento su peso. Se piensan cosas muy raras bajo el influjo de unos ojos como esos. No quería volver a mirarlo nunca más. Empecé a tener pesadillas tan fuertes que todavía me estremecen cada vez que las recuerdo. En una de ellas lo desmenuzaba. Desmenuzaba a mi hermano con mis propias manos. Lo hacía con una rabia que no me conocía. Cuando me desperté tenía las manos aún apretadas y tensas. Me quedé mirándomelas mientras lloraba sin parar. Creo que él sacó lo peor de mí. Me hizo mirar hacia mis zonas más oscuras. Me hizo recorrer lugares que no quisiera volver a recorrer nunca. Sin embargo, sé que están ahí porque él me los mostró y me gusta darme consuelo pensando que eso me hace un poco más real, un poco más humana. Vendimos la casa y salimos huyendo por evadir su mirada. O tal vez porque nosotros ya no queríamos mirarlo y él no quería mirarnos a nosotros. Pasaron 7 años en los que tuve escasas noticias de él, no porque no las hubiera, lo que pasaba es que yo no quería que nadie me las contara. No quería enterarme de nada de lo que hacía, que lo detuvieron, que lo apuñalaron, que se le fue la mano en pepas, que lo agarraron con más de la dosis mínima, que está muy enfermo de los pulmones, que expende drogas en la universidad, que tiene un cultivo inmenso, que vende tesis de grado. Era tan inteligente que hacía varias tesis de grado al año y luego se las vendía a los malos estudiantes. Todos se peleaban por comprárselas. Nada, yo no quería saber nada, no quería ni oír su nombre. Pero una cosa es dejar de ver o escuchar noticias sobre alguien, marcharse de algún lugar cuando se intuye que él está a punto de llegar o esconderse en el supermercado cuando se sabe su presencia en el pasillo del lado. Otra cosa muy diferente es olvidar. En esos 7 años no hubo ni un solo día en el que Pablo no latiera dentro de mí con ese latido expectante que anuncia que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Mi imaginación siempre iba un paso adelante. Andaba a tal velocidad que yo nunca llegaba a tiempo para controlarla. Mientras que yo corría y corría sin llegar a ninguna parte, ella ya había hecho de las suyas, ya se había imaginado el final de la historia. Y siempre era trágico. Si el teléfono sonaba a deshoras, suponía que era él. O si llegaba un email desconocido o un encapuchado caminaba detrás de mí a lo largo de la acera, siempre era él.
Si un extraño se quedaba mirándome o si el vidrio del carro se partía en 1000 pedazos, era él. Estaba en todas partes porque estaba en mi cabeza. Y yo no podía arrancármela para que dejara de imaginar tragedias que solo podían ocurrir dentro de ella. Dejó de tramar historias el día en que de verdad ocurrieron. Sonó el celular. Contesté. Escuché atenta la voz de Santi al otro lado de la línea. Me explicó con su voz pausada de médico lo que había pasado. La moto, el bus, el retén de policía. No, no estaba muerto. Todavía no. Lo recogieron inconsciente de la cuneta y lo llevaron al hospital. Sí, el golpe fue en la cabeza. Nadie entiende cómo no se mató. Yo sí lo entendí. Pablo era fuerte. Era tan temerario que desafiaría a la propia muerte, aunque ya no hubiera esperanzas, nada más por llevarse el punto. Santi se esmeró en detallarme los posibles escenarios con crudeza. Eran tan horribles que el menos malo era morirse. Yo lo escuché sin perder la calma ni un instante. Había recreado un final parecido a ese muchas veces en mi cabeza. Colgué y me quedé en silencio de pie, aunque me temblaban las piernas. Me hice al lado de la acera para no interrumpir el paso de los demás caminantes. Los carros circulaban despacio, y si había nubes de polvo y remolinos de hojas secas, era por los vientos de septiembre. La gente me empujaba al pasar, pero yo no me movía. Parecía sembrada sobre el pavimento, un árbol inmenso y pesado. Una señora se detuvo frente a mí y me preguntó algo que no recuerdo, porque tenía la mente confusa y los ojos a un parpadeo de expulsar las lágrimas. No, no iba a llorar, no quería llorar. Tenía que aclarar mi mente, sopesar todos esos posibles escenarios, calcular qué cartas iban a tocarme a mí. Ninguna era buena. No quería seguir siendo partícipe de ese juego. No más, por favor, no cuenten conmigo. Planto. Como si uno pudiera escabullirse tan fácil del juego de la vida. Así no funcionan las cosas, no es tan sencillo como pararse de la mesa de un casino, irse a casa y olvidar el asunto unas horas después frente al televisor. Arruinado o no, pero irse, escapar de aquello que nos jode. Nadie puede irse de su propia vida ni del juego que ésta le ha impuesto. Hay que llegar hasta el final, aunque nadie pueda precisar cuál es o dónde queda o cómo se llega. No hay instrucciones para ello. No existen en ninguna parte. Sentí los rayos del sol quemándome la piel y un escalofrío recorriéndome entera de solo imaginar cómo iba a cambiarme la vida si de repente tuviera que empezar a cuidar un pedazo de apio. Pedazo de apio. No sé en qué estabas pensando, en qué no lo sé. Cuando sonó mi teléfono y recibí la noticia me quedé paralizada. No podía articular ni una sola frase debido a la cantidad de pensamientos que como ráfagas cruzaron por mi mente en cuestión de segundos. Yo solo repetía como la lora de la casa. Pablo, moto, moto, Pablo. Es que de verdad te había visto cometer todo tipo de tonterías, pero un irresponsable como vos no tenía ninguna posibilidad de salir invicto de una moto, absolutamente ninguna. Eso lo sabía yo, lo sabía la mamá, lo sabían el resto de los hermanos, lo sabíamos todos. De lo que no teníamos ni idea era que andabas en moto. Sumábamos más de 5 años sin verte. Sí, usé mis dedos para contarlos. ¿Y qué? Nunca fui tan brillante como vos, nunca tan inteligente, no estudié derecho, no me gradué con honores. En realidad siempre fui una más del montón y no tuve que consumir drogas para superarlo. Por cierto, toda esa hierba que te robaba, la tiraba a la basura, como si un cacho menos del que te librara fuera a sacarte de ese abismo profundo al que le estabas buscando el fondo. Pablo, moto, moto, Pablo. Seguía mi cerebro tratando de procesar la noticia del accidente, imaginando tu cuerpo moribundo tirado en la cuneta al pie de la carretera. Cuando llegué al hospital,
Se suponía que seguías con vida, pero qué va. Si tenía más vida una rama de apio que vos. El golpe fue tal que tu cerebro se salió de órbita y se te derramó por los oídos. Yo, te confieso, estaba más preocupada por mí y por la mamá, de solo pensar que tendríamos que llevarte a vos, pedazo de apio, de vuelta a la casa y cuidarte por el resto de nuestras vidas. Bañarte, vestirte, afeitarte, cambiarte los pañales, alimentarte por una sonda, en fin, todas esas labores ingratas que por alguna razón que no comprendo terminamos siempre asumiendo las mujeres. La sola idea me revolvió las tripas. Vomité en el pasillo. Me impresionó mucho verte, te lo juro. Parecías otro. ¿En serio fueron solo 5 años sin vernos? Volví a contar. Volví a usar mis dedos. No, fueron 7. En realidad, estabas tan flaco que tus dientes se veían gigantes. O bueno, lo que quedaba de ellos, porque nadie puede chocarse de frente con un bus y no perder ni un diente. Además, nunca te había visto con barba, ni con el pelo largo. No había visto tus facciones reposadas, tus arrugas incipientes, tu piel curtida. En realidad nunca te había visto como un hombre. Me gustaba más tu imagen cuando jugabas a ser abogado. Me gustaba incluso más cuando todavía eras niño. Sí, es la imagen que voy a conservar. Voy a hacer de cuenta que no te vi, que no te moriste, que no creciste, que siempre serás el niño tierno y listo que se asoma de vez en cuando a mis recuerdos. Flores sin cortar. Se murió, mamá, se murió, ¿entiendes? Antes era un pedazo de apio y ahora no es ni eso. Ahora es nada. Le dije por teléfono cuando la llamé por la noche desde el hospital. Habíamos esperado la tarde entera a que el neurólogo apareciera y le dictaminara la muerte cerebral con el fin de poder desconectarlo. Pero se murió antes. A Pablo nunca le gustó que le ayudaran. Su cuerpo frío y tieso aún seguía extendido sobre el mesón de acero inoxidable. Desde la sala de espera le veía una de las piernas. No podía quitarle la vista de encima mientras me preguntaba en dónde estaban las piernas flacuchas del Pablo que yo recordaba. La mamá se quedó en silencio al otro lado de la línea. La imaginé recostada sobre la cama, mirando para el techo con los ojos vidriosos. Tal vez le temblaran un poco los labios, pero eso no es gracia. Últimamente le tiembla todo. En eso se parece a la abuela, que tenía que servirse el café en una taza inmensa para que no se le derramara. Me pregunté si acaso dejaría que las lágrimas corrieran rostro abajo o si lograría retenerlas. Seguro las retendría. Es experta en ello. Aunque de colgar le dije que me dejara un hueco en la cama, que quería ir a dormir a su lado. Tenía esperanzas de encontrarla despierta para cuando termináramos las diligencias en el hospital. En un día normal, ella se acuesta después de meter las gallinas al gallinero, porque justo a esa hora se le alborota el dolor de la espalda. Pero ese no era un día normal, estaba lejos de serlo. Colgó sin decir ni media palabra. En su lenguaje eso significa, sí, ven a acompañarme. La conozco lo suficiente porque soy igual a ella. No me atrevo a pedirle nada a nadie. Me gusta que la gente haga las cosas por iniciativa propia y no porque uno las pide. Hacia la medianoche logramos salir del hospital. Sandy conducía y eso es algo que me pone nerviosa. A lo mejor es idea mía, pero nunca me siento tranquila a su lado. Pone la radio con más volumen del que resisto y además no me gusta el tipo de música que oye. A toda hora cree que está en una discoteca. Estaba lloviendo. Lo recuerdo bien por la forma como brillaban las luces del carro de adelante cada vez que el conductor pisaba los frenos. Y porque es raro que llueva en septiembre. Los ventarrones que elevan las cometas son los mismos que se llevan lejos las nubes y junto a ellas las lluvias. Me pregunté si el aguacero alcanzaría a llegar hasta donde la mamá. Eso es algo que suele ponerla contenta porque a las plantas les sienta muy bien el agua lluvia. En todo caso, seguro habría pasado la tarde entera regando el jardín
y pensando si Pablo iba a morirse o si acaso tendría que cuidarlo el resto de la vida como si fuera una planta más. ¿En qué estás pensando?, preguntó Santi. En nada, mentí. Iba a responder que me alegraba de que estuviera lloviendo, pero luego pensé que Santi no tenía ni idea acerca de lluvias ni de huertas. Las personas como él pueden salvar vidas humanas, pero ni siquiera saben que ciertas plantas, como las albahacas, no pueden dejarse florecer porque se mueren. Es paradójico, pero sus propias flores las condenan. Hay que cortarlas para que la planta no se muera. David sigue sin aparecer, dijo. No me parece raro, dije. Nos quedamos en silencio el resto del camino. Mientras la radio escupía canciones a todo volumen, pensé en David, que andaba en algún lugar de Europa sin saber aún la noticia. No queríamos que se enterara de la muerte de su trillizo por un email, pero al final así fue como se enteró un par de días después. Demasiado tarde para venir, demasiado pronto para seguir su viaje con tranquilidad. Cuando llegamos, noté que la luz del cuarto de la mamá aún estaba encendida. Tomás, en cambio, andaba encerrado en su pieza decididamente oscura. Ni siquiera titilaba la pantalla de su computador, y eso es muy raro. La vida de ese trillizo transcurre más en la virtualidad que en la realidad misma. A veces me pregunto si Tomás es un holograma, si esa es la razón por la cual no envejece. Me bajé corriendo del carro y me recosté al lado de la mamá. La sentí como esa niña asustada y nerviosa que era yo a los 11 años. La misma que tuvo que dormir con la mamá hasta los 14. La diferencia es que ahora la que estaba asustada y nerviosa era ella. Así es como se cambian los papeles, pensé. Yo estaba temblando de frío y ella temblaba también, pero no sé si por los nervios, por el frío o porque esa es la herencia que le dejó la abuela. Tal vez por las tres cosas a la vez. Está lloviendo, dijo por decir. Está lloviendo, dije por responder. Y nos quedamos en silencio oyendo las goteras caer sobre el techo de la casa. Por la forma cautelosa como se movía, supe que tenía dolor de espalda, pero no dijo nada. Ella nunca se queja, así se esté muriendo. La miré de reojo y me di cuenta de que había estado llorando. Giró la cabeza para el otro lado cuando notó mi mirada sobre ella. Nunca le ha gustado que la vean llorar. Y yo, que me pasé toda la tarde regando la huerta, dijo, para desviar mi interés en otra cosa que no fueran sus ojos vidriosos. Pues entonces los vegetales estarán doblemente contentos. No creas. Todos los excesos matan. Así el exceso sea de algo tan inocuo como el agua. ¿David ya apareció?, preguntó. Nada. Si de aquí que amanezca no aparece, toca enviarle un email. Me levanté para ponerme la pijama y lavarme los dientes. Luego me metí entre las cobijas. No nos dimos las buenas noches porque no tenían nada de buenas. Cada una se quedó tiesa en su propio lado, intentando espantar los demonios que querían subirse a la cama. Apagué la luz, pero no nos dormimos. Lo supe por la cadencia de la respiración, tan contenida, tan controlada. Inhala, exhala, inhala, exhala. Aunque estaba muy oscuro, sé que ambas mirábamos para el techo con los ojos abiertos y que queríamos abrazarnos y llorar hasta que se nos acabaran las lágrimas, pero no lo hicimos. La muerte de Pablo nos generaba sentimientos encontrados y no sabíamos cómo debíamos sentirnos, y nos sentíamos mal por el hecho de no saberlo. ¿Van a cremarlo?, preguntó al cabo de un rato. No se puede. Técnicamente fue un homicidio. El chofer del bus lo mató a él. No había terminado de pronunciar la frase cuando me percaté de lo cruda que sonaba. Nos quedamos calladas otra vez. Sé que estaba pensando que el chofer del bus no lo había matado, que Pablo se estrelló solito por andar huyendo del retén de policía que intentó detenerlo. Sé
que también pensó en que no quería volver a ver ni un solo ataúd en su vida, ni lidiar con restos, ni ir a salas de velaciones, ni misas. No quería verle la cara a nadie, y que nadie le viera la cara y le dijera: pobrecita, todo va a estar bien, encomiéndese al de arriba, mi Dios le dé fortaleza. No quería que nadie enviara flores, ni la llamara, ni fuera a visitarla. Lo sé porque ya habíamos pasado por eso y no estábamos dispuestos a repetir el espectáculo. Lo sé porque yo estaba pensando lo mismo y nuestros pensamientos suelen ser coincidentes. Dormimos poco, nos movimos incómodas toda la noche. Los demonios revoloteaban entre los travesaños del techo. Tal vez fueran los murciélagos que tienen la costumbre de entrar por la ventana en busca de zancudos. A mí me parecen desagradables, pero la mamá los defiende diciendo que todos los seres tienen una función asignada gracias a la cual se mantiene el equilibrio natural del planeta. Nunca cierra la ventana porque seguro no habrá determinado cuál es la función de los zancudos. A lo mejor no sea otra que servir de alimento para los murciélagos. Al amanecer, sé que tuvo pesadillas porque lo vi gimiendo. La sacudí con suavidad para despertarla. ¿Qué pasó?, me preguntó con los ojos abiertos al límite. Yo me quedé callada. Al cabo de 10 segundos, pareció acordarse y los ojos se le llenaron de lágrimas. Lo cerró en un intento porque yo no lo notara y se hizo la que estaba durmiendo. Pero estábamos demasiado inquietas como para conseguirlo. No queríamos que amaneciera, pero tampoco resistíamos la oscuridad de la noche. Los celulares empezaron a timbrar desde las 7 de la mañana. Puede incluso que un poco antes. Sin ponernos de acuerdo, los apagamos sin leer ni un solo mensaje. Ya sabíamos que por lo menos nosotras dos no íbamos a ir a ningún entierro. Al negro le habíamos dicho adiós hacía mucho tiempo. Cuando nos levantamos, teníamos el cuerpo pesado como un bulto de piedras. Santi seguía durmiendo en el cuarto del lado. Tomás, que es madrugador, ya le había dado el maíz a las gallinas, el banano a las loras y el cuidado a la perra y la gata. Ahora dormitaba acurrucado en la cama con Siracha. Me asomé y vi que ella estaba sobre él lamiéndole el pelo rojo con su lengua de lija. Preparamos un montón de café y nos sentamos solas en la pérgola a tomárnoslo. Tengo que comprarle una taza más grande, pensé, cuando la vi haciendo enormes esfuerzos para no derramarlo. Para ese entonces, el sol ya estaba calentando y los pájaros le hacían fila al banano. Las loras hacía rato habían desaparecido entre los árboles. Qué raro que las guacharacas no anunciaron la lluvia de anoche, comentó. A veces no ponemos suficiente atención a las señales, comenté. Me puse de pie con el café aún entre las manos. Ella se quedó sentada silbándole a los insontes. Caminé descalza sobre la hierba y sentí cómo me hacía cosquillas en las plantas de los pies. Me distraje en el camino cogiendo guayabitas rojas. Las feijoas se habían ido al suelo por culpa del aguacero. Noté lo mucho que me dolían los hombros, el cuello y los dientes. Seguro los había apretado toda la noche. Me dirigí a la huerta a ver si se habían ahogado las plantas por el exceso de agua. Cuando llegué, vi que las albahacas estaban florecidas, los atrios seguro también, pero no quise ir a revisarlos. Ya era demasiado tarde para cortarles las flores. La casa de nadie. Nos tomó 10 años vender la casa en la que vivimos juntos hasta que dejamos de soportarnos. Ahora que lo pienso bien, poco a poco fuimos huyendo de ella cuando la convivencia se tornó imposible. Santi compró apartamento, David se fue para Londres, Pablo se entregó a las drogas, Catalina regresó a su pueblo. Tomás y la mamá se mudaron a la ciudad y yo me fui a vivir con el primero que me lo propuso. Pasaron 10 años sin que nadie hiciera nada por vender la casa y durante ese tiempo estuvo habitada no más que de abandono. Queríamos venderla, pero no queríamos. A veces las cosas son así. Lleva tiempo tomar decisiones importantes.
Al final, la necesidad de dinero logró ponernos de acuerdo en que debíamos venderla. Pero cada vez que estábamos a punto de cerrar un negocio, Pablo quería sacar ventaja y exigía sumas adicionales para firmar la venta. Estaba en la fase en que había perdido la vergüenza y cuando uno pierde la vergüenza no le queda más que perder. Recuerdo esas noches silenciosas en las que el humo de la hierba se colaba por mi ventana, como si fuera neblina. Nuestros cuartos eran contiguos y yo lo percibía fumando hasta entrar en esas fases delirantes y agónicas en las que terminaba dándose golpes contra la pared. Esas noches solitarias en las que ponía mi cabeza debajo de la almohada y me volvía una bola pequeña y miserable sobre mi colchón. Esas noches de insomnio y lágrimas en las que me preguntaba si mi hermano disfrutaba del vértigo de andar al borde del abismo o si quería lanzarse a sus profundidades, si huía de sus demonios o si buscaba volver a verlos. La casa fue vendida a unos sacerdotes y a la hora de entregar la propiedad nadie quería hacerlo. Por descarte me tocó a mí. Era un jueves de abril. El cielo estaba brumoso y la lluvia contenida en el filo de las nubes. Me fui con tiempo para sortear la autopista. Manejé despacio como quien va a reencontrarse con un antiguo amor. Estaba nerviosa. Me mordí las uñas hasta que los rastros de sangre se acumularon en mis cutículas. Media hora después me encontraba subiendo por los rieles de piedra. La maleza se había apoderado de ellos. Entretanto, los sauces sacudían con fuerza sus ramas largas y delgadas capaces de soportar los embates del viento. Mi madre solía decir que era precisamente la flexibilidad de sus ramas la que les permitía resistir sin desgajarse, tocar el suelo sin partirse en dos. Parqueé el carro frente a la puerta principal. La araucaria se había desplomado porque, a diferencia de los sauces, las ramas eran tan voluminosas que no soportaron su propio peso. Me dio mucho pesar porque la sembró mi padre antes de morir y habíamos crecido juntas. Cuando paré de crecer, ella siguió haciéndolo a un ritmo vertiginoso y entonces la imaginaba imparable en un intento por tocar las nubes. Pero ahora yacía en el suelo. Era un tronco podrido del cual salieron toda suerte de insectos cuando traté de moverlo. Luego posé mi mirada en esa casa en la que crecí. Habría podido recorrerla con los ojos cerrados. Ella me miró y yo la miré a ella, tratando de adivinar en nuestros rasgos lo ocurrido durante todos esos años de ausencia. La adiviné solitaria y vacía. A fin de cuentas, una casa sin sus habitantes no es más que muros de ladrillo y tejas de barro tostadas por el sol y esculpidas por la lluvia. Nada más. No me atreví a entrar. Quise caminar primero por los alrededores como quien evade lo esencial porque no sabe si está preparado para encarar la médula del asunto. Los corredores externos se veían más largos y vacíos que nunca. Ahora que las plantas no estaban, los corredores parecían haberse ensanchado como autopistas que no van a ningún lugar. Llegué al kiosco lleno de vacío. Desde allí saludé a los laureles. Sus raíces potentes y desenfrenadas habían resquebrajado todos los mosaicos y las baldosas. La maleza se asomaba por entre las grietas y eso me acordó de mi padre. El kiosco se veía inmenso porque era la primera vez que no estaba lleno de gente. A mi madre le encantaba bailar y era allí en donde organizaban fiestas que se extendían hasta el amanecer. Pero ahora todo estaba en silencio. Y el silencio adquiere un tono extraño cuando habita lugares decididamente bulliciosos. De vez en cuando se oía el leve susurro de las hojas secas que ahora yacían acumuladas en los rincones, bailando silenciosas con el viento. Creí ver vida en el gallinero y cuando me asomé, una rata salió corriendo de entre la paja donde mis gallinas solían empollar sus huevos. Sin saber muy bien por qué comencé a llorar, mientras mis ojos la seguían cañada abajo, perdiéndose entre la manigua. Esa manigua que se tragaba los balones, los juguetes y la ropa que el viento desprendía del cable en donde mi madre la ponía a secar para que quedara oliendo al sol. Hasta la cañada me asomé buscando las tortugas que también habían huido.
pero solo vi olvido y maleza. Los cadillos se me pegaron de las medias y me chuzaron los tobillos. A lo lejos gritaban las guacamayas que habíamos liberado cuando desalojamos la casa. Su eco de colores vibró entre las montañas y retumbó en mis oídos. Los árboles, como guardianes, seguían firmes y frondosos, alimentados por años de tejido vegetal acumulado y fruta descompuesta, porque ya no había quien la recogiera. Nunca imaginé que la verde exuberancia pudiera albergar tanta desolación. El verde sobre el verde contenía todos los colores, todas las formas, todos los olores. Se había hecho más verde en nuestra ausencia y nosotros, en cambio, habíamos palidecido, como las ranas de los platanales, que son tan blancas que se vuelven transparentes. Son tan transparentes que se vuelven invisibles. Son tan invisibles que terminan entripadas bajo una pisada desconocida. Que terminan estripadas bajo una pisada desconocida. Me armé de valor y entré. Amé la infinita luminosidad del interior, solo posible por sus 54 ventanas que nunca supieron lo que era una cortina, y por su patio interno sembrado en bifloras y enredaderas que habían crecido descontroladas, tomando posesión de las columnas, de las vigas, del techo, de los balcones, de todo. Un papayo cargado de fruta se había abierto paso entre las apretadas piedras del patio interno, supongo que por semillas que dejaron caer las guacamayas años atrás. Cuando la vida quiere abrirse paso, no hay nada que se lo impida. Era extraño sentir tanta vida invisible latiendo en esa casa que cada vez era menos mía. Sus dueños eran ahora los animales, las plantas. Uno conoce un lugar en la medida en que conoce sus ruidos, y yo ya no reconocía ninguno. Por un momento me sentí como una intrusa, una extraña observada por ojos invisibles escondidos entre las enredaderas. Me senté a llorar a un lado de la pileta y su agua putrefacta llena de renacuajos que se convertirían en sapos después de las lluvias de abril. Y llorando escuché risas de niños reverberando en los corredores, los silbidos de los sinsontes, los regaños de la mamá. Oí las peleas infantiles, la música de los bailes y las fiestas, y también las canciones que solíamos cantar. Oí la voz de mi padre, a la que una bala había silenciado hacía tiempo y que yo creía haber olvidado. Le vi la cara. Tenía grabada en ella la mueca con la que se despidió de mí el día en que lo mataron, sin que ninguno de los dos supiera que sería la última vez que la vería. Oí los golpes que mi hermano se daba contra las paredes, atormentado por sus demonios y sus alucinaciones, pero al mismo tiempo vi su fantasma festivo y bulloso, de las épocas cuando era un niño feliz. No logro acordarme de la última cara de Pablo, solo lo que quedó de su rostro desencajado e inerte en el frío mesón del hospital, luego de que sus fantasmas ganaran la partida y se estrellara contra un bus que pasaba por la autopista a toda velocidad. Esa cara tan ajena y tan distinta a la que guardaba en mis recuerdos, pero que reconocí porque conservó hasta el día de su muerte. Esas facciones perturbadas, esa mirada triste y angustiada que yo tanto conocía. Y fue a su espíritu al que le rogué que pasara a recoger sus mejores recuerdos, porque los hubo. Aún podían sentirse por todos los rincones de la casa, danzando ligeros como partículas de polvo. Dicen que cuando uno va a morirse, ve la vida pasar frente a sus ojos. Pues bien, yo moría en ese momento. Mis propios recuerdos me atacaban como dagas, me dolían y me regocijaban, me descuartizaban y me reconstruían, me destirpaban y me insuflaban vida. Creyéndome sola, lloré sin consuelo. Las lágrimas goteaban en la pileta, tintineando como campanas de plata, agua sobre agua. Mi cuerpo se deshizo en espasmos tratando de recuperar el aliento,
y entonces sentí una mano suave posarse con la delicadeza sobre mi hombro. Era uno de los sacerdotes que había ido a recibir la casa. Me extendió su pañuelo y nos quedamos en silencio. Los pájaros, sintiéndose seguros, repoblaron las enredaderas. Una ardilla nos miró curiosa desde el tejado, esperando a que nos marcháramos para atacar las papayas maduras. Yo me tomé mi tiempo para calmarme, sabiendo que los sacerdotes están entrenados en el arte de esperar, silenciosos, cosas que nunca pasan. Cuando me sentí con fuerzas, me puse de pie y le entregué las llaves diciéndole: esta es su casa. Pero ambos sabíamos que no lo era. No podía hacerlo, porque 28 años de recuerdos no se entregan con una llave. Él me sonrió y me dijo que oraría por todos nosotros. Yo le agradecí porque hacía años que me había cansado de orar. ¿Cómo convertirse en un árbol? Cuando nos fuimos de la casa, la mamá desmanteló el vivero y regaló casi todas sus orquídeas. Ese mismo día abrió las jaulas y volaron canarios, periquitos y guacamayas. Llegó a su nuevo apartamento en la ciudad con muy pocas cosas. Además de sus plantas, había regalado casi toda la ropa y los muebles. Tenía la edad suficiente para saber que las cosas más importantes de la vida no son cosas y que aquello que realmente importa no puede llevarse en ninguna maleta. Por eso llegó al lugar en el cual viviría casi sin equipaje. Llegó con las jaulas de los sinsontes y algunas de sus orquídeas más queridas. Fue difícil elegir, a todas les tenía mucho cariño, incluso las que casi nunca florecían, sobre todo a esas, tal vez porque le habían enseñado el significado de la palabra paciencia. Las mejores enseñanzas de la vida se reciben de quien uno menos espera. Semanas después de estar viviendo allí, experimentó lo que sentían los sinsontes dentro de las jaulas. Así que una mañana decidió liberarlos. Se fueron cantando, sin mirar atrás. Las melodías que ella les enseñó jamás regresaron, a pesar de que nunca dejó de comprar higos para dejarles en los resquicios de las ventanas. Los pájaros no pueden mirar atrás. Supongo que necesitan hacerlo hacia adelante para poder volar sin estrellarse contra los ventanales. Y sin embargo se estrellan, porque hay que estar vivo para estrellarse alguna vez. Cuando lo hacían, ella dedicaba horas enteras a reanimarlos a punta de agua azucarada. A menudo en las mañanas solitarias y cálidas, se sentaba en su minúsculo balcón a tomar café y se ponía a silbarles en busca de una señal de vida, pero nunca obtuvo respuesta. Esta vez no se dejó agobiar por la tristeza. Ya estaba habituada a las partidas definitivas. A lo que no pudo habituarse fue a la ciudad. Uno es de los lugares que extraña, no de los que habita, y mi madre, igual que los pájaros, pertenece a los bosques. Las personas capaces de admirar hasta las flores que nacen en las grietas, de recoger semillas y germinarlas porque crecen en el mañana, aunque no tengan claro del todo qué es el mañana, no son capaces de vivir rodeadas de cemento. Un día anunció que iba a volver a vivir en el campo y mis hermanos y yo nos asustamos. Tratamos de detenerla, como si pudiera detenerse una mujer como mi madre. Tanto vivir junto a ella y no saberla capaz de todo, es no conocerla enteramente, y eso es justo lo que me gusta de mi madre, esa capacidad de sorprenderme, esa imposibilidad de adivinar cuál será su próxima movida. Los años se le han acumulado en las manos ásperas como la corteza de los pinos, porque se mantienen llenas de callos de tanto trabajar en el jardín. Se han acumulado en las pecas que le salpican todo el cuerpo como si fueran vetas de esas que delatan la longevidad de la madera y las vicisitudes del tiempo. Se han acumulado en los brazos llenos de venas que se parecen tanto a las raíces de sus orquídeas. Y en la piel, también se han acumulado en la piel que últimamente se ha tornado más delicada
que los pétalos de las flores, pero se han acumulado sobre todo en los huesos, rendidos ante la osteoporosis, porque es imposible tener unos trellizos y no sacrificar los huesos en el intento. Le duelen la espalda y las articulaciones, pero nunca se queja. Nadie puede decir que la haya oído quejándose alguna vez. A ella que tuvo tantas razones para hacerlo. Tal vez por eso no resiste a la gente que se queja por tonterías. A lo mejor es esa y no otra la razón por la cual no tiene más que un par de amigas. No soporta a casi nadie, tan solo a un puñado de gente que todavía no se ha cansado de llamarla y que ya se resignó a que ella nunca lo haga. Cuando quedó viuda, asumió sin dudarlo el papel de hombre de la casa. Aprendió a manejar la guadaña y la motosierra, a aspirar la piscina, a insuflar los agujeros de las hormigas arrieras. Hubo épocas más de 12 horas, hubo épocas en las que manejó más de 12 horas una camioneta con 5 niños por carreteras plagadas de guerrilla para no dejarnos sin vacaciones. Aunque criar sola 5 hijos la recargó con una cantidad descomunal de cosas por hacer, siempre encontró tiempo para sus plantas. Sembrar, regar, abonar. Esa ha sido su mejor terapia. No es raro verla andando con las orquídeas, son sus preferidas. Aunque han pasado los años, parece que la mamá nunca se cansa. Somos nosotros los que nos cansamos de verla todo el día revoloteando por ahí. Sale sola a la medianoche, con un machete entre las manos para descubrir por qué ladran los perros. Se levanta a espantar los zorrillos salvajes que acechan el gallinero. Nunca se mostró asustada con nada, así estuviera temblando por dentro. No se le quiebra jamás la voz, ni aquellas veces en las que estuvo a punto de derrumbarse. Porque se derrumbó, claro, muchas veces, y otras tantas se estrelló como los sinsontes contra las vidrieras, pero siempre lo hizo encerrada en su cuarto para que nosotros no nos diéramos cuenta de que lo único firme que teníamos en nuestras vidas también podía flaquear e irse al suelo alguna vez. Dejó de ser complaciente y aprendió a decir no, aunque los demás esperan la respuesta contraria. Parece imposible que ese cuerpo tan menudo sea capaz de albergar tanta fortaleza. Mi madre no es lo que parece. Su presencia es contradictoria, como las lluvias en la selva que dan la sensación de estar cayendo de abajo hacia arriba, y hacen charcos en los que el agua se aprieta para que las nubes puedan mirarse en ellos. Puede combinar su pelo brillante como un manto de seda negra al que ni las canas se han atrevido a desafiar, con unas gafas de marca y un par de botas de caucho para resolver los asuntos típicos de una finca. Sabe de plomería y de motobombas, tanto como sabe de cocina. Sus tortas son de fama y cualquiera daría la vida por sus pasteles de pollo. Sabe hacer pan y mantequilla, sabe batir arequipe, manjar blanco y bocadillo, sabe hacer mermeladas, hojuelas, chicharrones, sabe de todo. Y no siempre tengo la razón, yo siempre tengo la razón, yo no siempre tengo la razón, pero casi siempre. Es algo que dice todos los días. Y los años nos han demostrado que es mejor no desmentirla. Al filo de los 70 se cree igual de fuerte que la madera del caobo, así que desoyó todas las razones por las cuales nosotros pensábamos que no debería embarcarse en el proyecto de vivir otra vez en el campo. Los caobos son así, creen que pueden resistirlo todo. Además, la mamá es el tipo de personas a las que la única forma de sacarle una idea de la cabeza es cortándosela. Por lo general, cuando comenta que quiere hacer algo es porque ya tiene la mitad hecha. Así que un fin de semana, cuando la llamé para visitarla y almorzar, me dijo que andaba en la montaña buscando dónde vivir. Subí un sábado a ver el terreno que había comprado y recuerdo que me pareció el lote más insulso del mundo. No entendía en qué estaba pensando la mamá cuando lo adquirió. Había sido un potrero durante años, no tenía ni un solo árbol, ni uno solo.
La grama no era grama, sino maleza. La tierra no era fértil, sino amarilla. Estaba en la cima de una montaña y eso, por lo menos, le aseguraba una buena vista. Pero no había ni un punto plano en donde asentar una casa. A un costado había un humedal putrefacto lleno de insectos y manigua. No se podía caminar por allí sin que se le devoraran a uno los mosquitos o se le encallaran los zapatos en el lodo. La vegetación es agresiva e inclemente. Todo chuzaba. La piel quedaba llena de rasguños y las medias de cadillos. Donde ella veía un montón de cosas bellas, yo no lograba ver nada más que un ingenuo entusiasmo, pero no dije nada. La construcción avanzó a pasos de gigante porque ella apuró a los trabajadores y los llenó de tareas con el fin de no dejarles ni un segundo para que se distrajeran fumando hierba. Se descomponía solo con el olor porque le recordaba a Pablo. Pronto los obreros se dieron cuenta de que mientras la mamá estuviera al mando no tendrían de otra que marchar a sus órdenes, y marcharon. La casa se construyó en un tiempo récord. Cuando subí a verla me puse a llorar de lo bonita que le había quedado. Tiene más ventanas que paredes y la luz se pasea con descaro por todos los rincones y se enciende como una hoguera a través de los ventanales. No es posible asentar la mirada en algún lugar sin ver las montañas verdes que la rodean. Ella misma desprendió la maleza con sus propias manos y extendió el prado verde como si fuera un tapete. Parecía creando el mundo. Luego comenzó a cavar hoyos y a plantar árboles. Le salía sangre de las ampollas en las palmas de las manos, pero no paraba de hacerlo. Salía en su camioneta a recoger todo lo que veía al borde del camino. Cualquier cosa que pudiera sembrarse le servía. Recogió hasta piedras para poner en el humedal. Los campesinos la miraban aterrados cuando pasaba una y otra vez con su camioneta llena de ellas. A todas las visitas que le preguntaban qué regalo le hacía falta para la finca, ella siempre respondía lo mismo. Árboles. Aunque le faltaban muchas otras cosas, le faltaba casi todo en realidad. Pero ella estaba obsesionada con sembrar tantos que fuera imposible caminar sin toparse con alguno. Entre su buena mano y toneladas de abono, el verde empezó a ganar terreno. Una rama crece en un solo día lo que normalmente le tomaría meses. Si uno se sienta a mirarla fijamente, la ve extenderse con voracidad. No sé si sus plantas son iguales a ella o si ella es igual a sus plantas. Mi madre piensa que está sembrando un bosque, pero es el bosque en el que la está pero es el bosque el que la está sembrando a ella. Ahora no para de florecer. Cada vez habla menos, pero su presencia abarca más, como esos árboles gigantes que generan respeto de solo verlos, guardianes silenciosos del bosque, proveedores de sombra. Sus ramas albergan a todo aquel que quiera posarse sobre ellas. Su imponencia es tal que llega uno a sentir que la vida vale la pena, solo si encontramos la razón por la cual nos fue concedida. Creo que mi madre tiene claras sus razones. Recorrer sus predios es lo más parecido a reconciliarse con la existencia. Huelen a lo mismo que debió oler el mundo cuando recién fue inventado. Todo es tan limpio y luminoso que lo hace a uno avergonzarse de ser nada más que un simple humano. Dan ganas de volverse árbol y guardar silencioso e inmóvil bajo sus cuidados, sin más ambición que ver el tiempo pasar, aunque sin noción alguna de qué es el tiempo exactamente. Solemos pasar horas sentadas en las piedras mirando el paisaje, diciéndonos todo sin decirnos nada, como si fuéramos árboles del mismo bosque. Pronto las soledades empezaron a poblar los barrancos y las guacharacas a avisar sin falta la llegada de la lluvia. De los árboles penden recipientes con agua azucarada y los colibríes llegan como enjambres y hacen filas suspendidos en el aire para beberla. En las noches oscuras y despejadas no se sabe dónde terminan las estrellas y dónde comienzan las luciérnagas, y uno tiene que frotarse los ojos para averiguarlo y para cerciorarse de no estar alucinando.
Es demasiado hermoso para que exista, y sin embargo existe porque mi madre lo creó, porque en este mundo a veces también hay un lugar para las cosas hermosas y para las personas como mi madre, capaces de crear bosques a sabiendas de que ni siquiera les alcanzará la vida para disfrutarlos. No sé si mi madre terminará por convertirse en un árbol y plantarse en su propio bosque. A lo mejor ya lo es, o siempre lo ha sido, y no nos hemos dado cuenta. Sería una actuación muy propia de alguien como ella. Si aún no es un árbol, llegará el momento de convertirse en uno, cuando no sea más que cenizas que lancemos a puñados sobre la tierra fértil. O tal vez antes, si acaso los brazos siguientes alargándose como ramas y las pecas marcando el cuerpo como las vetas de la madera, a la madera. O si las venas continuarán en su empeño de asomarse y la piel adquiriera la textura de los pétalos de las flores. Dicen que hay que saber lo que uno quiere ser en esta vida. Eso es algo que ella tiene claro, y por eso prepara desde ya su propio bosque en el cual plantarse alguna vez.